buenos días para nuestra audiencia de hoy. Qué bueno que hayamos madrugado, como siempre, todos los días. Hoy es un día muy especial, nuevamente, y es más especial porque lo primero es darle un saludo a todos nosotros que somos profesores. Feliz día al profesor para todos, muy bien, un aplauso. Ya, la tarea son 2 manzanas, listo, con eso salimos todos. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra jornada de hoy. Tenemos nuevamente una especialidad para todos. Les tengo 3 regalos, al final del día se los diré, que son los regalos de hoy. Y por la tarde, recuerden, no, estamos todos invitados, la Asociación de Profesores nos invita a un evento cultural en el Teatro Camilo Torres, Revolucionario Camilo Torres, ¿cómo se llama el teatro? Teatro Popular Comandante Camilo Torres Restrepo. Muy bien, así se llama completamente. Entonces, en la tarde, quienes nos quieran acompañar, vamos a estar un ratico allí con un acto cultural ofrecido por la Asociación de Profesores. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro grupo logístico y a todos los expositores de hoy. Buenos días. Nuestra primera conferencia es a cargo de la doctora María Emilia Montes, quien es comunicadora de la Universidad Javeriana, magíster en etnolingüística de la Universidad de los Andes y doctora en lingüística por la Universidad de París. Es investigadora en el área de las lenguas indígenas y autora de varios trabajos descriptivos, tipológicos y etnolingüísticos sobre el ticuna de la Amazonía colombiana. Es coeditora de publicaciones sobre tradición oral ticuna y material educativo, y sobre los muiscas y la lingüística en Colombia. Es asesora en procesos de educación bilingüe para los ticuna y consultora sobre el mismo tema para proyectos de educación indígena en la Amazonía peruana y brasilera. Fue directora del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, CECELA, de la Universidad de los Andes entre 1995 y 1997. Actualmente es profesora del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, directora de diversos trabajos sobre lenguas indígenas en los pregrados de Lingüística, Español y lenguas clásicas, Maestría de Lingüística y Maestrías en Estudios Amazónicos, miembro de los grupos de investigación Etnología y Lingüística Amazónica y Educación y Lenguaje. Hoy, la doctora Montes presentará la conferencia Un rasgo lingüístico amerindio, inalienabilidad en lenguas amazónicas. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Buenos días, es un gusto estar acá en la Universidad de Antioquia. Me encanta venir acá a todos los eventos de la Universidad de Antioquia y he aprendido mucho acá. Este es un tema que estoy trabajando para un artículo y también es un tema que trabajé con un seminario del doctorado. Algunas de estas cosas empezaron a plantearse con el seminario doctoral. Bueno, este es el índice de lo que vamos a mirar, una definición general de lo que es posesión y lo que son las clases posesivas, que es otra manera de referirse al fenómeno de alienables e inalienables, como es más conocido. 10 apartaditos sobre la lengua ticuna, sobre las distintas clases de nombres o sustantivos en función de esta característica de la inalienabilidad, un recorrido sobre algunas lenguas arawak y otras lenguas de la Orinoquia y de la Amazonia, que en algunos aspectos coinciden tipológicamente, arealmente, no genéticamente necesariamente, con la lengua ticuna en estos fenómenos. Entonces es interesante constatarlos como en un área más amplia, y una reflexión final a partir de los autores que han trabajado sobre el tema, sobre los contenidos de la clasificación posesiva o inalienabilidad. Un mapa rápido del Caro y Cuervo sobre las grandes familias lingüísticas amerindias, las grandes, ahí no están las pequeñas, las más grandes. En azul claro están las lenguas arawak, que es la familia que tuvo la mayor expansión, porque están desde el sur del Brasil y Bolivia hasta las Antillas y desde la Orinoquia colombiana,
hasta las costas brasileras desembocadoras del río Amazonas. Entonces se supone que hubo una enorme expansión arawak en algún momento de la prehistoria, y digamos que estas lenguas, estas familias debieron haber tenido un grandísimo influjo en otras, ¿no? Pero hoy en día pues están demográficamente muy disminuidas y apenas quedan pues algunos puntos en sitios donde alguna vez estuvieron. Bueno, estos son los temas de las lenguas arawak. Este es un mapa ya más cercano de la Amazonía Sur. El trapecio amazónico colombiano está ahí dibujadito, están los ríos Putumayo y Amazonas, interfluvio Putumayo y Amazonas, y en naranja está el Ticuna. Estos son unas ubicaciones históricas de un mapa de Curni Muendayú, y en azul claro están algunas lenguas a las cuales nos vamos a referir, que se consideran todas extintas, pero que fueron muy importantes y demográficamente presentes en los siglos XVII, XVIII. Huaynumá, Yumaná, Pasé, Cahuichana, no alcanza a salir aquí el Mariaté, y también está el Yurí, también lo ven ustedes en naranja hacia el Brasil, y en la parte alta del trapecio amazónico, arriba del río Putumayo, que es una lengua relacionada con el ticuna. Entonces, un mapa más cercano, ya, de nuevo, entonces el trapecio amazónico, los ticuna, los Yurí, los Huaynumá, los Pasé, y la región donde habitaban los Omagua, un pueblo de familia tupí. Bueno, y los Andoque, que los reconocemos bien hacia el norte. Entonces, esto es como un mapa también de ocupaciones históricas y actuales. Los ticuna están hoy en día, los Yurí no se sabe, y los demás grupos como Huaynumá y Pasé se consideran extintos. Unos datos básicos sobre demografía: los ticunas son aproximadamente 80.000 en 3 países, están fundamentalmente en las riberas y en algunos afluentes del río Amazonas y del Putumayo, desde Iquitos hasta Manaos, que son una población migrante. Los Yurí, conocidos con muchos etnónimos y con mucha incertidumbre, se cree que son, según el trabajo de Franco, se cree que poblaban el medio Amazonas y corresponden a los rótulos étnicos históricos de Yorimanes, Yurimaguas, Ibanomas y Azuares. Fueron conocidos después como Yuripichunas, y tampoco es muy claro que esto agrupara solamente a los Yurí, sino también a los Pasé, Huaynumá, Yumaná, bueno, y todos ellos, los ticunas, los Pasé, los Yurí, todas las demás poblaciones, está documentado que fueron empleados como fuerza de trabajo esclava por los portugueses hacia 1773, y por eso fueron desplazados de sus territorios originales. Citaciones de los Yurí, 1905, en el río Puré, que es un río en Colombia, y también nos hablan de los Pasé. Y al finales, en el siglo XX, se hablaba de la gente de Guama, que parece que también son los Yurí, en la desembocadura del río Bernardo, también en Colombia, hacia el Caquetá. Dice Franco: los pueblos indígenas como los Yurí, los Pasé y los Yumanas fueron mencionados continuamente durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo en los ríos Yapurá, Caquetá, Yapurá es el nombre en Brasil, y Putumayo, Izá es el nombre en el Brasil. No obstante, al finalizar el siglo XIX y a comienzos del XX, desaparecieron como por arte de magia, volviendo a aparecer en 1969, cuando Germán Castro Caicedo escribió su crónica Perdido en el Amazonas, de unos indios que secuestraron y mataron a un expedicionario, lo buscan, secuestran una familia indígena, bueno, toda una noticia, y posiblemente esta gente era Yurí. El censo etnolingüístico de Marcelino de Castelví los ubica en Santa Clara, en el Alto Puré, en una quebrada, habla de dialectos y dice que están, que los Huaynumá están extintos. Entonces, posiblemente los Yurí son hoy en día un pueblo en aislamiento, los Yurí y otros, no se sabe, Huaynumá quizá, serían hoy en día un pueblo en aislamiento voluntario en la Amazonia colombiana. El Estado constituyó en 2002, no estoy segura si es 2002 o es 2020, el Parque Nacional Río Puré, entre los ríos Putumayo y Caquetá, para defender este pueblo que está cercado por la minería ilegal del río Puré, que está destruido. El río Puré está destruido, sobre todo en el lado brasilero. Bueno, aquí hay un error de numeración, no es 4, debe ser 1.
Posesión y clases posesivas, ¿quién empieza a hablar de inalienabilidad? Lévi-Bruhl en 1914 para referirse a las lenguas oceánicas. Después se habla de este fenómeno en lenguas de Norteamérica. Bueno, aquí una cita sobre qué es la posesión. Todas las lenguas tienen una forma de expresar la posesión dentro del sintagma nominal. Esto puede expresarse yuxtaponiendo poseedor y poseído, ligando un marcador al poseedor o al poseído o a ambos. Los significados nucleares de la construcción posesiva incluyen propiedad, pero también relaciones parte-todo, relaciones de parentesco. Cada una de estas puede marcarse diferentemente, creando la base para distintas clases léxicas, distintas clases posesivas, perdón. Bueno, sobre la alienabilidad, las construcciones posesivas varían dependiendo de la naturaleza del poseedor y del poseído y de la relación posesiva. No es raro que esas construcciones que involucran un estrecho nexo entre poseído y su poseedor, por ejemplo, las relaciones parte-todo y las partes corporales, sean marcadas de manera diferente a las de otras relaciones. La marcación de dos clases de relación posesiva tiende a seguir el principio de iconicidad en la expresión lingüística según Eigenvall y Dickson. Esto es una captura del Atlas de Estructuras de Lenguas, donde nos dicen que hay, en cuanto a clases posesivas, lenguas sin flexión posesiva obligatoria, las nuestras, el español y otras lenguas indoeuropeas, lenguas con dos clases posesivas, como sería pues, la mayoría de las lenguas con alienable e inalienable, lenguas con 3 a 5 clases y lenguas con más de 5 clases. La clasificación posesiva binaria se denomina posesión alienable e inalienable, porque involucra ejemplos en los cuales la casa, pero no la madre, pueden ser compradas, vendidas, etcétera, y parcialmente porque es bastante común en las Américas que una de estas clases sea ligada, esto es obligatoriamente poseída, morfológicamente ligada y obligatoriamente poseída. A pesar de esto, la clasificación posesiva, dice este autor, pero lo van a discutir después otros, no es una categoría gramatical o semántica, sino una clasificación puramente léxica de los nombres, como el género en español, masculino o femenino, y ya. La semántica está involucrada dado que hay una clase por defecto y una clase especificada o determinada con un denominador semántico común compartido por la mayoría, pero no por todos los miembros de la clase. Y encontrando también elementos que no son miembros. Entonces, no es una clasificación así súper estricta, puede haber excepciones. Este es el mapa del Atlas de Estructuras de Lenguas, donde vemos que pues, Europa, Eurasia, dicen, tiene muy poco, casi nada de este fenómeno, que es frecuente en África, Australia y las Américas. Bueno, puede haber una clase de no poseíbles. Los elementos no poseíbles de la naturaleza, dan un ejemplo Eigenvall y Dickson de los Dakota y la manera como se refieren a la tierra y a todo lo relativo al mundo natural, indican un carácter no poseíble y reflejan pues, prácticas culturales, ideologías culturales y concepciones nativas sobre los ecosistemas. Algunos términos que van a aparecer y que son sinónimos, pero que cada autor usa de manera distinta. Inalienable, dependiente, relativo, eso es lo mismo, son los nombres ligados. Alienable, independiente, absoluto, autónomo. Relativizador o dependizador, alienador absoluto, absolutizador, autonomizador, desposeedor, independizador, son los morfemas que permiten cambiar entre la clase obligatoriamente poseída y la clase que no es obligatoriamente poseída, ¿sí? Porque a veces hay que cambiar, algo que es obligatoriamente poseído hay que desposeerlo y viceversa. Entonces hay unos morfemas que hacen este tránsito de cambiar de clase. Privativo, negativo, no negativo en el sentido de la polaridad, sino el privativo, soy manca, sin mano. Y el atributivo, pues tengo mano, ¿sí? El atributivo positivo. Nombre genérico, nombre relacional o clasificador genitivo. También es un fenómeno relacionado con esto. Esto debería ser el 2, error de numeración. La lengua ticuna. Entonces, un panorama de lo que vamos a ver en lengua ticuna con ejemplos, espero que alcancemos. Tendríamos como, bueno, por lo menos tres grandes clases de nombres. Nombres dependientes o inalienables, que prefijan los poseedores de la mayoría de los términos de parentesco de las partes del cuerpo y de elementos del ámbito personal. Nombres independientes, que exigen una construcción con 2 palabras, poseedor, que tiene persona más genitivo, y el nombre poseído, pues equivalente como al español mi cuaderno, cuaderno mío, ¿sí?
Y nombres dependientes no poseíbles que se despojan de su carácter de obligatoriamente poseídos por una entidad referencial y pasan a ser denominaciones genéricas. Esta tercera clase podría ser considerada en lo formal como una subclase de uno, o sea, de los dependientes, por su carácter obligatoriamente ligado, pero pues semánticamente es otra cosa. Solo los nombres dependientes, es decir, partes del cuerpo, parentesco, etcétera, de la clase 1, tienen acceso sin derivación requerida fácilmente a las construcciones con privativo y atributivo para expresar un tipo de posesión. Hay otras maneras de expresarlo, como tengo o no tengo, alguien tiene algo o no tiene algo. Son productivas para la lexicogenia y generan adjetivos derivados. Para la clase 2, es decir, la de los independientes, la de machete, cuaderno, existe un sufijo dependizador o de inalienabilidad que actúa solo en la construcción con privativos y atributivos. Este sufijo permite a un nombre independiente estar en un contexto propio de los nombres dependientes. Bueno, vamos a mirar los ejemplos. Y para la clase 3 existe un prefijo independizador na, de tono de vocal larga, que permite indicar el carácter no poseíble y genérico de términos corporales y asociados, no de los términos de parentesco, y de términos relacionados con el mundo natural, pero no de aquellos que impliquen intervención humana. El comportamiento de la clase 3 de los no poseíbles, marcada con un prefijo único na, pues con variaciones dialectales, parece original del ticuna y podría haber existido en Yuri por un único ejemplo que está atestiguado ahí en los vocabularios. Hay excepciones notables de no pertenencia a la clase esperada para una serie limitada de términos corporales, botánicos de parentesco y de elementos del ámbito personal. Algunas tendrían motivación cultural, otras excepciones parecen determinadas por factores de contacto. Bueno, entonces, ahora sí entramos en el tema. Antes de entrar en el tema, doy una notica sobre el género. Entonces, los nominales, además de estar clasificados en alienables e inalienables, tienen género, y los géneros son 3. Género masculino, género femenino y género pasado, porque el ticuna tiene tiempo nominal. Entonces, en el no pasado, masculino y femenino, y en el pasado, pues se unifican los dos. Entonces, aquí tengo 2 ejemplos de la aparición de la marca de género con determinantes. Tare, perdón la pronunciación del ticuna, no hay ningún hablante nativo, sí. Tare y kuchag, 2 collares, entonces este es un término, kuchag es el término inalienable o dependiente para pertenencia del ámbito corporal. Y gun, ga, kutan, toda tu familia. Entonces también kutan, toda familia, es también un nombre inalienable. ¿Listo? Entonces aparece la marca de género proclítica del nombre cuando hay relación de terminación. Entonces la marca de género es o i femenino, no pasado, o ga, pasado. Esa es la otra gran clasificación de los nombres, ¿sí? Los géneros, 3 géneros. En cuanto a la predicación, el orden canónico de constituyentes en transitivos es SOB, el verbo lleva obligatoriamente un prefijo de sujeto, es una lengua acusativa, en general es una lengua acusativa. El gavilán atrapó la tortuga, entonces ese prefijo es un prefijo de tercera persona singular, masculina. La tercera persona masculina singular puede también manifestarse a través de una forma más larga, nar, ¿sí? La que está ahí, con el genitivo, para ciertas predicaciones que son de tipo estativo. Argumento único de intransitivo en algo que han llamado voz media algunos autores y que corresponde más bien a predicaciones estativas, no activas sino estativas. Crecer, y cosas de tipo posicional. El paradigma enorme de las formas personales del ticuna, formas prefijadas para la posesión de nombres y para el sujeto de los verbos. Son muy parecidas, es casi un único paradigma. Toca hacer 2 porque hay unos fenómenos morfofonológicos que los diferencian, pero en realidad los prefijos de mi mano y de camino, para indicar la primera persona, pues son los mismos, ¿no? Entonces, primera persona, singular, segunda, tercera, en la tercera hay masculino y femenino, primera persona plural, segunda plural, tercera plural, y hay una tercera afectiva o genérica, que puede ser femenino o masculino, pero que también sirve para forma de respeto, como de cortesía, de respeto y afectiva.
Bueno, entonces esos son los prefijos que van a aparecer con nombres inalienables y con verbos como en la voz activa, digamos. Bueno, eso todavía falta por estudiar. Y tenemos también los pronombres posesivos parecidos a los del español mío, tuyo, suyo, que son formas largas con respecto a las anteriores. Como ustedes ven, simplemente se les agrega un sufijo de un sufijo de genitivo, y tengo estas formas largas, que son las formas de pronombres posesivos para los nombres alienables o independientes, y son los pronombres sujeto para la voz media, es decir, para esta que vimos aquí de creció. Estos son las formas largas. Bueno, entonces, este es un fenómeno muy extendido en muchas lenguas, un poco como la identidad entre formas posesivas y formas actanciales. Es lo mismo, es el mismo paradigma. En español no, pero en esta lengua sí. Ahora sí, por fin, mi labio, mi machete. Entonces, ven la diferencia de estructura. Mi labio tiene un prefijo, cho. En realidad labio no es un sustantivo, es una raíz nominal, porque nunca puede existir aisladamente, siempre necesita algo, ¿cierto? Entonces, es una raíz nominal. Y mi machete, tara, sí puede existir. El machete sí puede andar por ahí. Tara, así. El vera no puede andar por ahí, el labio no puede andar por ahí. Entonces, mi labio, mi machete. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre inalienables y alienables, que se manifiesta a través o de una forma ligada o de la anteposición de una forma pronominal. Por eso habla Eichenwald del principio de iconicidad. Lo que está más cerca se hace con formas ligadas y lo que está más lejos se hace con formas pues, más autónomas. Son nombres dependientes la mayoría de los términos de partes del cuerpo, la mayoría de los términos del parentesco, las partes de las plantas, algunos elementos vistos como cercanos a lo corporal, algunos términos abstractos, simbólicos o relativos a lo discursivo, partes de artefactos, en general las partes, lo que yo quiera ver como partes. Entonces, si quiero ver la naturaleza como una parte, los elementos de la naturaleza como una parte del mundo, como un cuerpo, pues son también partes. Aquí unos ejemplos de términos de parentesco como padre, términos botánicos como hoja, tronco, términos del ámbito corporal como collar y términos abstractos como historia, significado, y partes de algo como punta de algo, la punta de algo, la proa de una canoa. No es posible usar la construcción con prefijo para el machete y no es posible utilizar la construcción del pronombre para papá. Hay ahí hay unos ejemplos de otros nombres inalienables que no son estrictamente cosas concretas, como dibujo, grafismo, retrato, imitación, imagen, reflejo, alma, espíritu, fantasma, sentido, pensamiento, conciencia, clan y lugar de origen. Excepciones a la pertenencia en una clase posesiva. Pues no todo lo que es parte del cuerpo, curiosamente, es nombre dependiente. Hay varias partes del cuerpo que son nombres independientes como machete. Todas estas, son muchas. Algunas son nominalizaciones, adjetivaciones, bueno, derivaciones, y otras no. Entonces, por ejemplo, la palabra para estómago, pues no es un nombre dependiente. ¿Por qué? Bueno, puede ser simplemente un accidente. Muela y colmillo son nombres independientes, pero dientes sí son nombres dependientes. Entonces, esto es un poco, puede ser un poco arbitrario. Todas estas partes corporales, entonces, son nombres independientes. En términos de parentesco, una excepción. Aparte de los vocativos y cosas así, el tío hermano de mi madre, y eso se explica por el sistema de parentesco del ticuna, en el cual parientes maternos son aliados potenciales, o sea, son cónyuges potenciales. Yo me puedo casar con mi tío materno, con mi primo materno, con mi sobrino materno, pero no paterno, por la cuestión de los clanes. Bueno. Y en términos botánicos, la flor ornamental, otras floraciones como las espigas y los cogollos son nombres dependientes, y el fruto individualizado, sacado, ¿sí?
Otros frutos que vienen agrupados, pues racimos, gajos, gajo pequeño, no. En cuanto a objetos del ámbito personal, tenemos que hamaca y nido, entendido también como sitio donde se duerme, corona de plumas, ropa, vestimenta, pantalón, que son términos ya adquiridos por contacto, son nombres dependientes. O algunos otros son nombres independientes. El toldillo, el anillo y el zapato. Entonces parece que los anteriores fueron adquiridos o son propios de los ticunas o fueron adquiridos tempranamente, como la ropa, que es un término de la lengua yeral, pero el toldillo también es del yeral, pero ya se trató como independiente, y el zapato pues sí es un término hispánico o portugués y pues fue adquirido por contacto recientemente. Tenemos luego la categoría de los no poseíbles. Los no poseíbles independientes. La isla fluvial, puedo sí hacer una construcción de determinante determinado, isla del cacao. La tipishka, que es una formación particular de los ríos, parece que es un término quechua, y Tapuyuca, el remolino del río Amazonas, que es un posible préstamo a la lengua yeral. Estos nombres como de la tierra, de partes de la tierra, son nombres independientes no poseíbles porque jamás se encuentran con prefijos posesivos. Mi isla no, o sea, yo no tengo islas, ni tú tienes islas. Pero sí puede haber una isla del cacao o una isla de los micos. Los astros, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones tampoco acostumbran a aparecer con formas posesivas, entonces son semánticamente no poseíbles. No poseíbles, hay otros no poseíbles, pero dependientes, que tienen un comportamiento particular. A la izquierda tengo río de las hamacas, la hamaca yacu, caño de la tortuga mata, y bueno, salado de la danta. Entonces pueden ser, la forma para río o agua que corre, que puede ser el agua de la hamaca, el agua de la tortuga, el caño, el salado de la danta, pero no puede ser ni mi salado, ni tu agua, ni tu caño, ni ninguna de estas, o sea, no se poseen. Sí, entonces van a tener una tercera persona, el na, genérica, que es la forma no marcada de la posesión también. Y a la derecha tengo esas mismas raíces nominales de agua, caño, salado, pero con el prefijo autonomizador, alienador, absolutizador, como lo quieran llamar, na, de tono largo, que pues se realiza como un tono modulado, por eso le puse los dos niveles. Entonces, que ya va a significar simplemente río, agua, salado, el espacio natural, ¿sí? Y que ahí pues es incompatible con la posesión. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Los salados de los animales, bueno, entonces las lomas también, los cerros, entonces puede ser la loma de los loros, o simplemente cerros, elevaciones, el lago, los lagos en general, el lago del Caballo, que es el nombre de la ciudad peruana de Caballo Cocha, o los lagos en general, y el conjunto homogéneo de vegetales o manchales en el español regional, que tiene este término para indicar esas colectividades vegetales de distinto tipo, típicamente las palmas, pero pues también hay otros tipos de colectividades vegetales, ¿sí? Entonces, agrupaciones vegetales silvestres de cualquier tipo o manchal. Distinto del chontadural, el aguajal, el cananguchal, que son las agrupaciones de ciertas palmas. Y hay en estos nombres de los espacios naturales tres, aquí hay dos. Aquí hay dos que pueden ser poseídos por la gente, pueden ser mío, tuyo, suyo, nuestro, que son el cultivo y el rastrojo, que están, y la chagra que la vemos ahorita, que son espacios definidos por la intervención humana y también son espacios naturales. Yo puedo hablar de todo lo cultivado, de todo lo que crece en rastrojo, en ese caso hasta a la derecha le pongo el prefijo na largo, y pues si estoy hablando de algo más específico, si puedo hablar de mi cultivo y de mi rastrojo, yo lo poseo, ese sí es mío, porque yo lo sembré y tengo derecho a usufructuarlo. Y tenemos el caso de chagra, que es muy interesante. Entonces, puedo tener mi chagra, puede ser la chagra de él, la chagra tuya, la mía, es un espacio intervenido que yo poseo,
Y si le pongo el absolutizado, el prefijo bueno, independizador, como queramos llamar, pues voy a tener la noción de tierra, bueno, un poco como la del español, la tierra, ¿no? La tierra puede ser mi tierra o puede ser la tierra. Ahí obtendría entonces la tierra, el cosmos, el tiempo, lo que pasa es que indica tanto el espacio como el tiempo, lo espacial y lo temporal. Puede ser tiempo antiguo, tiempo del mito, tiempo de ahora, otro mundo, otra dimensión, puede ser el clima, ¿sí? También se usa esta raíz también para hablar del frío, de la lluvia, entonces es una noción bien amplia que yo puedo poseer en mi espacio específico. Bueno, este morfema independizador na, que está ahí en tierra, en estos otros elementos, puede también extenderse a partes corporales y nociones conexas para hablar simplemente de cabeza, no de nadie, sino cabeza, y ya. Y aquí tenemos un ejemplo donde vemos la diferencia entre, es un animal, el puerco de monte es un animal de presa, en general, que sería la segunda, ¿no? Con el prefijo largo. Pertenece a la clase de los animales de presa, o el puerco de monte es su animal de presa de él porque él lo cazó. Entonces, eso sería lo que también permite este sufijo independizador, ¿no? El na. Hablar de los animales de presa en general. Bueno, entonces, esto en cuanto a las clases posesivas, los distintos grupos. Luego, vamos a mirar atributivo y privativo porque es una construcción que permite acceso solo a los nombres dependientes o inalienables, ¿sí? Como en otras lenguas atributivos y privativos son más flexibles, en ticuna solo los nombres dependientes tienen derecho a entrar directamente en esta construcción. Entonces, para decir soy casado o soy casada, pues lo que tengo que decir es, pues, tengo marido, ¿sí? Entonces, la A nasal es el atributivo, tener marido. Y soy soltera, pues no tengo marido. Y así va a pasar con soy ciega, ¿sí? Entonces, tengo ojo, no tengo vista, no tengo vista, sorda, sin mano, con mano, coja, bueno, con alma, sin alma. Entonces, va a ser una construcción muy productiva que pues para la lexicogenia, y también pues se pueden formar adjetivos. Entonces, por ejemplo, aquí gente blanca casada, entonces con el atributivo y la palabra para esposo, te, que es un nombre independiente, corig ya a teg, gente blanca casada, gente con marido. También sirve para indicar propiedades así como morales, intelectuales, sensato, prudente, insensato, imprudente, porque la palabra ae, es como la palabra para el alma, el sentido, pensamiento, sensación. Entonces se forman estas construcciones. Los nombres independientes o alienables como tabaco o como machete pueden entrar en esta construcción de posesivo atributivo, tengo, no tengo machete, no tengo machete, tengo tabaco, no tengo tabaco, pero requieren un procedimiento derivativo pesadísimo morfológicamente, ahí lo ven. Entonces tengo tabaco, entonces cha, el prefijo de persona, a, el atributivo, ar, el genitivo, pori, tabaco, y a, el sufijo que permite a un nombre independiente entrar en una construcción de los nombres dependientes. Entonces es un dependizador. O no tengo tabaco, changeare podía, que son dos maneras de decirlo. Hay otras maneras de decirlo, pero estas son dos maneras de decirlo con atributivo y privativo. ¿Listo? Bueno, aquí pues algunos términos que son nombres dependientes pueden tener un sinónimo con un nombre independiente. Es el caso de canoa, que puede ser la palabra canoa, nue, que es un nombre independiente, o puede ser el nombre dependiente mi canoa, tu canoa, su canoa, chowen, que indica de manera más general una forma de transporte, ¿sí? Y aquí puse una descripción que hace sobre los nanti y la canoa, que también como que fluctúa entre lo dependiente y lo independiente, y no saben si sí es un nombre de mi ámbito o si es un nombre más dependiente, y eso tiene que ver con cuestiones de que la canoa la adquirieron tardíamente por contacto, pero al mismo tiempo pues es un término, un elemento indispensable de la vida cotidiana. Entonces, como la moto.
Los Nanti, gente con contacto muy reciente, adquirió la canoa hacia los años 90 del siglo XX por contacto con los Matsigenga, quienes tenían los términos Pitotsi, ahí está convertida en, está independizada, era un alienable y con el Tsi queda independizada, o Vito, inalienable. Hay mucha variación en la manera como los Nanti tratan el término, a veces con la forma correcta para posesión inalienable, por ejemplo, y Vito, así debería decirse canoa de él, ¿cierto? Otras veces usando formas incorrectas que muestran dificultades en reconocer el sufijo alienador que se lexicaliza. Michael, bueno, esto es de Michael. En Guayana, según Camargo, la canoa es inalienable, pues aún siendo un término prestado de lenguas arawak, pertenece al grupo de elementos que son indispensables para la vida de los guayana, quienes habitan la orilla de ríos y quebradas. La prueba se dice, bueno, y Canagua, no sé por qué ahí, pero Canoa está en inalienable, está con inalienable. Creo que hay una marca cero inalienable en ese caso. La hamaca en ticuna ha sido un término inalienable o dependiente. ¿Sí? Ahí están los ejemplos, mi hamaca, tu hamaca, hamaca de él, pero recientemente gente más joven y gente ribereña empieza a tratar la hamaca como si fuera un zapato. Entonces, mía, chornapa, curnapa, nornapa, y el prefijo na desaparece, se borra, ¿no? Se lexicaliza. Lo están equiparando a zapato, sí, realmente. E incluso términos del parentesco tan centrales como papá, dicho por gente monolingüe, se va volviendo costumbre de usar el término hispánico papá, entonces que es un término alienable, independiente, entonces florentino papá, en lugar de decir florentino nato, que sería la forma pues correcta en la forma tradicional del ticuna. Bueno, lo mismo, pues sí puede haber sinonimias, se puede hablar del toldillo, se puede hablar de la cama, según yo prefiera, dicen algunos hay preferencias pragmáticas cuando hay estos pares entre dependiente e independiente, pues según la cuestión pragmática van a acudir al término independiente o al término dependiente. La tierra. Entonces aquí también, pues lo del ticuna es importante y vimos allí un tratamiento muy particular de las partes de la tierra, de la naturaleza, de algunas, ¿sí? Las que parecen dependientes como la isla, el remolino y todo son como cosas del río Amazonas y se dice que los ticunas llegaron tardíamente al río Amazonas, que eran de tierra firme. Bueno, ahí se puede hacer una especulación histórica, antropológica, pero bueno. El sistema posesivo está ligado a una fuerte ideología y a prácticas sobre la naturaleza circundante y podría resultar afectado por el contacto con las lenguas, las ideologías y las prácticas foráneas. Y los Nanti, aquí tenemos la cita de Michael, o lo que dice Michael sobre los Nanti del Perú, consideraban la propiedad como algo solo posible para objetos manufacturados, cultígenos y cosas recolectadas. La tierra por sí misma no era apropiable, salvo aquellas porciones que se usufructúan temporalmente, como la chagra, como el rastrojo, como el cultivo, cuando se despejan y plantan partes de la selva y mientras los cultivos estuviesen en producción. Hacia los años 90 el contacto con funcionarios del Parque Nacional Manú produjo un fuerte impacto, pues se habló de que la tierra Nanti era propiedad del Estado peruano y que podía ser desposeída. Se les prohibió sembrar, hacer chagra, cazar y pescar en una enorme porción de su espacio tradicional de vida. Se empezó a hablar de no guipatzite, mi tierra alienable, cosa que antes no se hacía, ¿no? Pues los conceptos de propiedad y las entidades poseíbles, así como las clases posesivas, están en transición en esta sociedad amazónica. Bueno, entonces, hasta ahí como lo que tiene que ver fundamentalmente con ticuna. ¿Cómo vamos? Bueno, hasta me pido cuando falten 5 minuticos. Las lenguas arawak. Entonces, lenguas arawak y otras lenguas vamos a constatar algunas coincidencias, ¿sí? Porque pues estos fenómenos son como amerindios y amazónicos, no son exclusivos de una lengua o de otra, se reencuentran en otras. El tratamiento diferenciado de los términos de parentesco. Entonces, sí, los términos de parentesco son una subclase importante de los nombres inalienables, pero de tal manera que, por ejemplo, en las lenguas arawak del norte, el sufijo independizador, el que permite hablar de cabeza,
cabeza simplemente, no se usa para formar términos genéricos, no se dice padre o madre simplemente, no se puede desposeer, sino que prefieren acudir a un prefijo personal no referencial, padre de la gente, padre de cualquiera, pa, o a la tercera persona plural. Bueno, en el desano, los términos de parentesco requieren el marcador de clase cuando se poseen, mientras que esto no es requisito para las partes del cuerpo. Entonces hay un tratamiento diferenciado de los términos de parentesco. Las partes del cuerpo simplemente pues, se yuxtaponen. En Guayana de la familia Caribe, los genitores, padre y madre, tienen una construcción particular, la inherente, diferente de la construcción para posesión inalienable en la que entran otros términos de parentesco, partes corporales de algunos objetos. Entonces, mi mamá tiene la construcción inherente. ¡Ay! No, ya. Mi madre, con una marca de inherente, se opone a nieto, que tiene el L final, que es una marca de inalienable. Entonces, no se necesita esa marca de inalienable en mi madre ni mi padre. Bueno, en estas lenguas arawak y en otras, y así como lo hay en ticuna también, hay una serie de sufijos para poseer y desposeer. En las lenguas arawak hay un sufijo chi, shi, si, ji, que se usa de manera productiva en Baniwa, Huarequena, Palicuri, Baujana, con todos los nombres de posesión inalienable, o solo con las partes del cuerpo en Baré y Yucuna, y en Achagua, con la mayoría de los nombres inalienables. Esto nos lo dice Eichenwald. En Curripaco, Baniwa, para desposeer un nombre dependiente se requiere tanto una forma prefijada como un independizador. Entonces son complicadísimos para cambiar de clase. Entonces, al mismo tiempo, el prefijo y un sufijo de desposesión. Entonces, mano no mía, sino mano, es primero le pongo el sufijo de independizador, ti, capi, ti, y luego le pongo el prefijo, bueno, simultáneamente le pongo los dos, y capi, ti, mano. O también, bueno, tengo la otra forma, el prefijo de posesión genérica, brazo de cualquiera. Las formas de parentesco no usarían el sufijo ti, que está en mano, sino que usarán prefijos de valor genérico. Ahí hay una diferencia. En Curripaco, Baniwa se requiere para poseer nombres independientes poseídos simultáneamente, entonces al revés. Entonces, para que un perro sea poseído, o sea, un perro no es necesariamente nadie, pero para poseer un perro se necesita marcar prefijo y sufijo, ¿sí? O un puerto. Entonces, un perro o un puerto. Entonces, nut, sinu, ni, prefijo nu, sufijo ni. Estos sufijos parecen ser idiosincráticos y muy estables en la familia arawak. Bueno, esto es reflejo del proto-arawak. A veces estos sufijos estaban motivados por alguna cuestión semántica. En Huarequena se usaba para artefactos, en Campa y Ashenenca la selección depende de factores morfofonológicos, en Paresi, Jaliti, los inanimados usan ne, bueno. Entonces, hay una serie de variaciones que se han dado en esta familia, pero pues se identifica que es un rasgo de la familia. En Guayana hay un sufijo de inalienabilidad, ya lo habíamos visto en nieto, lu, para las flechas, también muy parecido, entonces el prefijo de posesión y el sufijo de inalienable. Pero parece que es algo como obsolescente porque se detecta en cantos rituales que representan un estado de lengua antigua en relatos míticos o en contextos de afecto y respeto, porque en el uso cotidiano actual el sufijo de inalienabilidad aparece solo con el privativo negativo. De nuevo, el privativo pues es como el lugar particular. Y también en Guayana el sufijo ni también señala la posesión de un alienable, como en las lenguas arawak y malijan, mi cuchillo. Entonces, la necesidad de hacer simultáneamente prefijación y sufijación para poseer y desposeer lo que inicialmente era de otra clase. Bueno, son bastante complicados. En cuanto a excepciones a la pertenencia a una clase posesiva, pues pasan cosas parecidas a las del ticuna. Entonces la palabra en Curripaco, quiste y absceso son independientes, aunque piel es dependiente. En Campa y Matsigenga, todos los nombres con posesión inalienable, las partes del cuerpo, pueden ser alienados o desposeídos a través del morfema sí, incluyendo los términos de partes corporales. No guito, guito sí. Entonces, mi cabeza puede ser simplemente cabeza, ¿cierto? Le pongo el sí y ya no necesito ponerle prefijo. Sin embargo, en Nanti,
estrechamente relacionado con las anteriores lenguas arawak del sur, ningún término para partes corporales humanas, animales o de plantas puede ser alienado, tampoco los fluidos o secreciones corporales, con la única excepción de las heces humanas, que son quizá el más separable y durable de los fluidos, dice Michael. Bueno, no poseíbles, entonces de nuevo, los astros. Y bueno, el hecho de tener privativos y atributivos también parece muy propio de las lenguas arawak, que tienen el negativo y el ma y el atributivo ka. En Guayana hay una gradación complejísima de privativos y atributivos con la cópula, y entonces estos privativos y atributivos indican también cuestiones aspectuales, junto con la privación o no. Entonces estoy sin canoa por nunca haberla hecho, nunca haber tenido una, o no tengo hijo y no lo tendré, o tengo bebida pero todavía no está lista, o tengo la bebida y ya está lista. Entonces se mezcla con lo aspectual. Bueno, y aquí creo que si alcanzamos, el Baniwa Curripaco desposee y luego posee. Entonces carne es poseído obligatoriamente, lo desposee, etití, y luego lo vuelve a poseer, etitirá. Carne que me pertenece es la que me estoy comiendo. O sea, no es mi carne, sino la carne que me estoy comiendo. Entonces, esta posible, y la pulga cuando salta no puede recibir el sufijo dependizador que reciben los nombres de su clase cuando son poseídos. Mientras que la anigua, ¿sí?, el insecto del pie, tiene dos términos, uno para cuando está adentro y otro para cuando está afuera, y no se puede intercambiar el que está adentro con el que está afuera. No puede, bueno, eso ya son curiosidades articulares, ¿sí? Bueno, finalmente hay clasificadores posesivos o genitivos genéricos. Aquí de pronto el del Piaroa, que tiene un clasificador genitivo para 4 clasificadores genitivos: productos alimenticios, animales domesticados, animales muertos y cadáveres, objetos o nombres prestados del español y de la cultura occidental. Entonces, su comida, pero entonces hay que indicar que es algo de tipo alimenticio. Y en Sicuani hay un verdadero clasificador genitival abstracto, un nombre genérico relacional divalente, wa en Catuquina, que se usa para todas las posesiones, menos para los términos de parentesco. Bueno, esto es como más un análisis, que eso lo podemos mirar ahora. Contenidos de la clasificación posesiva. Los nombres gramaticalmente alienables, que pueden ser directamente poseídos con prefijos, son frecuentemente objetos que pueden pensarse como pertenecientes al poseedor. Canoa, cerbatana, diadema, casa, puerto donde uno se baña, se llama arrazucanea, camino a la casa de uno, parrilla, olla, cigarro, inhalador nasal para alucinógeno y el ritual piarao llamado juadime, entre otros. En otras palabras, una relación semántica de propiedad es concebible para muchos de estos nombres alienables directamente poseídos. Y pues en general estos autores pues tratan de decir qué pasa en estas lenguas que estudian, qué es lo inalienable, qué es lo alienable, cuáles son las gradaciones de esto de la posesión, la inherencia es como un criterio fundamental, pero entonces la idea que nos dicen también es no considerar solamente el tipo de nombre alienable e inalienable, sino también el tipo de construcción, porque eso también va a indicar como una categorización de la posesión. Entonces, el tipo de nombre, el tipo de construcción, eso nos va a dar ya como cuáles son las categorías de estas lenguas. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias.